Vivimos en una época que podría denominarse de predominio de una moda del cuerpo. Este cuerpo que se ha puesto de moda para las preocupaciones de las ciencias sociales, de las ciencias de la educación y de las ciencias naturales, no fue una moda más que reciente. Diría que a partir de 1968 comenzaron las preocupaciones fundamentales en torno al cuerpo. Y desde luego a los profesores de educación física y los maestros del cuerpo nos preocupa especialmente de qué cuerpo hablamos cuando hablamos de cuerpo. Y precisamente por estar tan de moda las preocupaciones en torno al mismo, por ahí hace falta especificar un poco más en educación de qué cuerpo hablamos. Si pensamos en lo que está sucediendo con los mismos alumnos y en la misma realidad cultural que nos toca vivir, tendríamos que decir, ¿de qué cuerpo hablamos? ¿Un cuerpo perforado por piercing? ¿Un cuerpo arte lleno de tatuajes? ¿Un cuerpo del rendimiento deportivo que busca un cuerpo altamente eficaz para llegar a las competencias internacionales? ¿O hablamos de un cuerpo sometido por los mandatos religiosos y que todo lo que sea exteriorización corporal es pecado? ¿O hablamos de un cuerpo sujeto de manejos políticos? ¿O hablamos en todo caso de un cuerpo relacional? Un cuerpo capaz de relacionarse primero con el mismo sujeto y con nosotros. ¿De qué cuerpo hablamos? Yo creo que claramente en educación hablamos de un cuerpo relacional, de un cuerpo sujeto que sabe, que puede y que desea. La formación tradicional de los profesores de educación física estuvo signada por un modelo externo al que aprendía, que de alguna manera se imponía. Nosotros hablábamos de una categoría de hombre físicamente educado que tenía 10 puntos e intentábamos, al salir durante muchos años, educar en función de esos 10 puntos. Había claramente un modelo impuesto de afuera, externo al sujeto del aprendizaje, que era el alumno. El contrasentido pasaba porque, sin embargo, decíamos que el centro de la enseñanza y las preocupaciones tenían que pasar por el alumno, pero sin embargo imponíamos un modelo totalmente ajeno. Volver a esa categoría de saber, poder y desear es significar que nosotros, los profesores, claramente sabemos, porque para eso estudiamos, podemos por la institución que nos da un poder para enseñar, y sin duda queremos enseñarle a todo lo que se nos ponga por delante la mayor parte de los profesores de educación física. El asunto es poder reconocer que los alumnos también, al ser sujetos de la enseñanza, también ellos saben, pueden y desean. Y en una época asignada por los medios, los alumnos saben montones de cosas y pueden hacer otro montón de cosas con sus cuerpos y quieren hacer cosas que por ahí no estamos ofreciendo en relación con lo que habíamos charlado antes. Entonces, estas categorías de saber, poder, desear pueden abrirnos infinitas posibilidades para la práctica, pero también infinitos interrogantes, porque ideológicamente hay que ver si vamos a ser capaces, si las instituciones formadoras de profesores van a ser capaces de formar profesores, maestros del cuerpo que sean capaces de respetar en los alumnos este saber, poder y desear como respetan el propio saber, poder y desear. Tocaría dos conceptos como para recordar en torno a esto del valor de la historia en la formación de un profesor de educación física. El primero es conocido. Las sociedades que no recuerdan su historia o que la olvidan están destinadas a cometer en el presente los mismos errores que cometieron en el pasado y en consecuencia hipotecar su futuro. Esto es conocido. El otro concepto que me parece que podemos charlar un poco tiene que ver con que la historia no nos construye a los maestros del cuerpo. Nosotros creamos la historia al interpretarla y reflexionarla. La historia no es un destino que inevitablemente nos marca, sino que nosotros podemos y tenemos condiciones para crear nuestra propia historia.
Y en ese sentido me parece trascendente conocerla, porque la podemos interpretar con la mirada que tenemos del presente y podemos usar esas lecciones de la historia en el presente para producir modificaciones positivas para el campo nuestro. Nosotros tendríamos que pensar primero en cómo se generó el conocimiento que en este momento se está transmitiendo en educación física. Ese conocimiento que nosotros transmitimos tiene que ver con unos hábitos en torno al cuerpo y unas prácticas corporales en torno al mismo que se fueron decantando y se fueron aplicando con sentido educativo. O sea, estamos transmitiendo una serie de actividades físicas que tienen que ver con una historia y con una tradición y con lo que la gente hacía con sus cuerpos en las etapas anteriores, o estamos transmitiendo un conocimiento que se generó en un saber nuestro propio y que se generó a través fundamentalmente de la investigación. O, como tercera alternativa, tenemos que analizar si la educación física no fue en realidad un campo de aplicación de saberes que se generaban en otros lados. Entonces, ante esa triple alternativa, yo no tengo ninguna duda en sugerir que lo que ha venido pasando es que todas esas prácticas corporales que se hicieron en el pasado de alguna manera influyeron en lo que nosotros transmitimos, pero sin ninguna duda se hizo una selección de esas prácticas corporales y se hizo una selección pensando en el concepto de cuerpos fuertes, de cuerpos útiles, de cuerpos que sirviesen a la sociedad, y nos alejamos totalmente de todo lo que fuese alternativo, placentero y divertido, que fue conceptos que ya toqué anteriormente. Ahí tenemos un punto de análisis y reflexión futura. Y la educación física claramente también, a juicio mío, hizo propuestas en torno a saberes que se producían en otro lado. La educación física fue un campo de aplicación de la fisiología, de la anatomía, de la ciencia de la educación o de la psicomotricidad. Así que lo que me parece que tendríamos que hacer es dejar de tocar de oído en instrumentos prestados y empezar a tocar por música en instrumentos propios, para lo cual la investigación en la formación de un profesor de educación física es una de las prácticas más debilitadas, pero que más deberían fortalecerse en un futuro, de manera de generar nuestros propios saberes en torno a nuestras propias prácticas, y de manera también de que todas las teorías que nosotros desarrollamos en el campo no sean teorías que se generan en otro lado, sino teorías que se construyen en función de los interrogantes de nuestras prácticas. Hay muchas puntas para reflexionar y para pensar. Y como creo que los maestros del cuerpo somos pensadores de la cultura, deberíamos dedicarnos a pensar por más difícil que sea ese camino. Así que me parece que muchos de los interrogantes que se plantearon en la entrevista merecen analizarse críticamente y merecen seguirse discutiendo. Y el segundo aspecto que me gustaría profundizar es en el tema de los desafíos. Hay un tercer desafío que de cierre me gustaría mencionar, que es el desafío que tenemos los maestros del cuerpo de hacer todo lo que hacemos bajo un criterio de normatividad ética. Es decir, no podemos pensar en un mundo sin valores. No concibo la educación sin una seria normatividad ética que atraviese absolutamente todas las disciplinas escolares. Y me parece en esta época fundamental este tema de la normatividad ética, porque vivimos precisamente una cultura y una ética donde las escalas de valores han desaparecido, y sin escala de valores no hay valores, y sin represión no hay creación de sentido, decía Foucault.